¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar nuevamente en este Hoy por Hoy. Vamos a hablar del rol de la comunidad que tienen las instituciones, como siempre nos gusta repasar, y también ese trabajo que se viene llevando adelante en estas épocas, ¿no? Y aparte ya ingresando prácticamente en una recta final de año con algunas cuestiones justamente para analizar. Aquí estamos con Martín Gallástegui, mejor dicho, es por supuesto parte de la ONG Trazando Puentes, es un honor y siempre es un gusto tenerte. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, muchas gracias. ¿Se puede decir que estabas en un momento feliz, me parece, de tu vida? Sí, completamente feliz. Bien, perfecto. Estamos bien también. Muy bien. Está perfecto, la familia bien, todo bárbaro. Es un momento lindo a nivel familiar. Ok, sí. Muy bien, me parece muy bien, excelente. ¿Cómo es el momento que atraviesa la institución también, no? A través de un delicado, si se quiere, momento que estamos pasando también en lo social. Sí, en lo social, y creo que todas las instituciones están pasando en una situación similar. Creo que desde el año pasado, que fue como el coletazo más grande, donde uno tuvo que reordenar algunas variables para no cerrar la institución, básicamente. Claro. Que hubo un desfasaje financiero muy grande a todo nivel del país y sobre todo empezó a haber una política en contra de las organizaciones sociales. Creemos que hoy por hoy hemos podido estabilizar de cierta manera, pero seguimos, como creo que la mayoría de la institución intermedia y hasta podríamos decir las pymes del país, que estamos yendo a pérdida, pero bueno, o sea, es aguantar el momento que toca en pos de sostener lo que se construyó durante tantos años y seguir colaborando con la comunidad, que es lo que nos da razón de ser. Ahora, ¿cómo se transita ese momento, Gardi? Porque era un momento delicado, viste que de alguna manera uno cuando empieza a darse cuenta de que la manta es corta, trata de buscar respuestas y hay veces que las respuestas no las encontrás. ¿Cómo fue ese momento? No, nosotros primero tuvimos unas cuestiones más que nada en lo que es el factor humano, que obviamente hubo gente que se sintió molesta por la situación, hubo algunas personas que tuvieron que salir a conseguir un segundo trabajo y no podían seguir sumando voluntariado. Y en todo ese ordenamiento empezamos a incorporar algo que no hizo nunca la institución, que era sumar algunos talleres pagos, o con pago de insumos, o con pago de herramientas, cosas que nosotros intentamos garantizar, porque siempre la institución se basó en darle la oportunidad a quien no lo puede abonar. Siempre hay una contribución, una colaboración, pero no es lo mismo que pagar un curso completo. Y bueno, ahí encontramos como un mix en el cual, entre actividades que seguimos manejando de forma gratuita para quien no puede, y actividades más con contribución pago, con talleristas que cobren, más cuestiones, una cuota fija nos dio como un sostenimiento para por lo menos esta etapa que estamos hablando, más difícil en materia económica, poder pagar el alquiler, los gastos y otras cosas que sin los convenios que anteriormente facilitaban ese acceso por parte de la gente que no podía, la institución no podría estar funcionando. Claro. El año pasado me acuerdo que hablábamos y de alguna manera también me contabas que se hace difícil la situación por los recortes, por lo que iba pasando también en cuanto a los talleres que venían brindando. ¿Hasta qué punto en la institución se puede hacer frente o no a las demandas también que tiene la sociedad, la demanda que muchas veces tiene la gente que a lo mejor concurría a la institución? Tal cual. Nosotros particularmente siempre hemos intentado manejar un límite en el cual explicamos a la gente que es una institución intermedia, donde nosotros lo que hacemos es colaborar, contribuir, acompañarlos a ellos, pero a quien hay que reclamar la garantía del acceso a cierto derecho es al Estado. Bien. O sea, nosotros por eso también lo dice el nombre de la institución, siempre la idea fue trazar un puente, o sea, con la persona y el derecho, con el reclamo de ciertos derechos que están vulnerados, pero nosotros siempre con toda persona que se acercó históricamente a la institución, planteamos un límite para que ellos entendieran con quién estaban tratando, no generar falsas expectativas, pero también como institución intermedia, que a veces pasa esta cuestión de la desmotivación o la caída de la moral por la cual de que, che, tal cosa no se logró, no se consiguió. Bueno, nosotros mismos tenemos límites. Claro. O sea, es una colaboración que se hace con la ciudadanía, pero no es nuestra responsabilidad. Sí lo sentimos como una responsabilidad civil y social, acompañar ese reclamo, generar las propuestas que muchas veces el Estado no genera, y también hacer que muchas veces cosas que existen lleguen hacia los ciudadanos, porque no hay ningún canal directo para llegar a los territorios que sin nosotros, los clubes, las iglesias, no habría forma de que llegue a la gente. ¿En este momento la demanda creció con respecto al año pasado, por ejemplo, o más bien con todas estas particularidades que me contás, de alguna manera también se resintió? Nosotros lo que es, por ejemplo, en materia de cursos, vimos que se resintió mucho. Se resintió. Sí, sobre todo algunos talleres, como te decía, que lo hicimos de forma de pago de materiales o de pago completo. Llegaban demandas y cuando explicamos que había que abonar, había gente que decía, mira, te pido disculpas, pero no lo puedo pagar. En materia de consumo problemático, nosotros tuvimos una primera etapa que fue muy difícil porque perdimos todos los cuerpos profesionales y no había nada en Roldán para poder abordarlo. Sí, obviamente una muy buena articulación con el hospital, con algún profesional que colaboraba, pero era más un rol institucional de acompañamiento y contribuir con que la persona consiga una institución para tratarse de forma intensiva o se interna en Rosario.
Después, no hace mucho tiempo, abrió un dispositivo en la ciudad que está conveniado con provincia. Nosotros previo a eso hicimos todo un trabajo que se presentó en el Consejo, se hizo un proyecto de ordenanza, se aprobó un proyecto integral, el cual después no se implementó, lamentablemente. ¿Por qué? Eso habría que preguntar al Ejecutivo Municipal porque ¿Pero no... fue decisión del Ejecutivo? Vos cuando aprobó el Consejo lo aprobó. ¿Lo aprobó, Se pero no se reglamentó? Sí. No se reglamentó nunca, nosotros reclamamos esa reglamentación, tuvimos reuniones, pedimos que se convoque el Consejo Asesor de instituciones para trabajar lo que son consumos problemáticos y eso en la práctica no ocurrió. Entonces, interín se abre este dispositivo conveniado entre municipio y provincia porque realmente es municipal. Eso a nosotros nos puso muy contentos porque es como un espacio para abordaje a nivel local. No resuelve el problema completo, pero por lo menos también se institucionaliza a nivel municipal, algo que nosotros reclamamos hace mucho tiempo. Fue medio jocoso porque era parecido al proyecto que nosotros le presentamos a Precod cuando nos vinieron a felicitar la primera vez que nos conocieron. Sí. Pero no importa, en términos generales nosotros nos pone contentos que existan recursos para los roldanenses. Bien. Sí, nos hace mucho ruido, nos parece que ahí sí hubo un error a nivel municipal de no convocarnos a nosotros y las otras instituciones que trabajan la temática para sumar ideas, para sumar propuestas y para también llegar a mucha gente que hoy por hoy no llega al municipio y sigue viniendo a las instituciones, es decir, nosotros, iglesias, clubes, las mismas escuelas, que muchas veces la demanda viene al canal más próximo y a veces uno ve como esa estructura municipal o el que dirán o el comentario, demás cuestiones que hace que mucha gente que necesita prioritariamente esos tratamientos no se termina acercando. ¿No hubo un acercamiento, por ejemplo, con el área de la municipalidad en todo este tiempo? ¿Que se hayan acercado o que hayan tenido un nosotros hemos tenido conversaciones, ¿no? Después de que se aprobó la ordenanza, nos pusimos en contacto con la Secretaría de Salud, les dijimos que estamos a disposición para trabajar la reglamentación, nos dijeron que estaríamos haciendo una reunión más grande, le dijimos que era competencia del Ejecutivo convocar esa reunión, nos llegó una nota supuestamente que le iban a convocar pidiéndonos que designemos un representante, lo hicimos, y después nunca más nos enteramos nada. No pasa más. Nada, no, absolutamente nada. ¿Cómo funciona hoy el área con respecto, por ejemplo, a los consumos problemáticos? Hoy el área funciona, como te contaba, en una forma de asesoría y acompañamiento institucional. O sea, nosotros no brindamos atención profesional porque no tenemos los medios para hacerlo. Claro. Sí hacemos que cualquier familia o persona que se acerque, intentar orientarla hacia lo que es la mejor planificación para la vida o el perfil de esa persona. Sea que necesite una internación o una instancia ambulatoria, siempre les insistimos que se acerquen al centro local, así como les pedimos que se acerquen al hospital y saquen turno con la psiquiatra porque la referencia tiene que ser local. Pero la mayoría de los casos que nos llegan atrasando puentes generalmente son de internación. Entonces ahí lo que hacemos por el conocimiento del vínculo con otra institución hace muchos años, buscamos el lugar más adecuado, intentamos orientarlo, hemos colaborado con el espacio de acompañarte dando nuestras recomendaciones para dónde poder canalizar quizá esa solicitud de plaza de internación y nos marcamos de esa manera, estrictamente a demanda. No hemos salido a publicar ni promocionar nada porque vos te imaginás que sin las herramientas no se puede. Y sí lo que estamos armando bastante para el año que viene, que esto ya va más, en un cuadro mucho más lo queremos trabajar, como que son las sociedades del cuidado, retomar muchas cosas de lo que es consumo, pero también trabajarlas nuevamente con labor con las instituciones, instancias de capacitación, charlas, que se está armando con un cuerpo voluntario, que es más para planificación del año que viene que de esta, pero que la idea también es empezar a retomar algunas cosas que venimos trabajando hace mucho tiempo y que vemos que hoy por hoy la ciudad dejó de trabajar, cuando nosotros nos corrimos un poco por necesidad, y vemos que la demanda y la problemática sigue creciendo y medio como ya estamos definiendo que tiene una de las temáticas prioritarias para el año que viene. Ahí ese punto quería ir, porque viste que muchas veces las instituciones hacen el territorio próximo, donde, no sé, una familia, una persona tiene un tipo de problemas y a lo mejor lo primero que acude es a esa institución que tiene cercana, que a lo mejor conoce a alguien que está trabajando ahí adentro. ¿Se ha incrementado por ahí las consultas en este último tiempo, teniendo en cuenta a lo mejor el momento social, el momento económico? ¿Cómo lo sienten ustedes también desde ese trabajo de territorio muchas veces, donde están cara a cara con el vecino y donde a lo mejor son los que de alguna manera a través de esa oficina responden preguntas y muchas dudas que evidentemente puede llegar a tener el vecino? Tal cual. Nosotros tenemos gente que vuelve a consultar después de un tiempo que se había acercado y se había alejado, algún tratamiento que había quedado inconcluso. Pero mayoritariamente lo que vienen son familias que hablaron con otra familia, vieron su hijo bien, y dijeron, ¿qué pasó con tal? Che, no, la verdad que fuimos a hablar con esta gente nos acompañó, nos ayudó y se acercan de esa manera. Es más por un contacto de referencia, que nos pasó siempre lo mismo.
También obviamente siempre cuando hay una situación vinculada a la cuestión de salud, a salud mental, lo más natural es que la gente se acerque al circuito de salud que tiene. Claro. Las primeras personas que siempre se acercan son mujeres, las mujeres ya tienen una referencia de salud, viste que los hombres tenemos este problema de que no tenemos vínculos con el sector de salud, Es cierto. o sea, no tenemos autocuidado, no vamos al médico si no nos enfermamos, entonces las mujeres ya tienen como ciertos canales de habitarlos por cuestión, no sé, antiséptica, por cuestión ginecológica, por cuestión anticonceptiva, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, o llevar a los chicos al pediatra, como Claro. que ya hay algún profesional, algún enfermero, alguien con el cual tiene un contacto cotidiano. Muchas veces pasa que el primer contacto es con el Estado, que es lo más natural, sobre todo hablamos de los sectores más vulnerables, porque la cuestión, acá estamos más que nada hablando de consumo problemático de sustancias. Totalmente. Y en esos casos después cuando o no encuentran respuesta o no se dan el tiempo y agilidad que esa respuesta ellos necesitan, empiezan a buscar por otras vías y muchas veces caen en el contacto con nosotros para ver qué se puede hacer. Martín, y con respecto a los talleres, ¿cómo están hoy con los talleres? Y qué se busca también, ¿no? A la hora de formación, a la hora de capacitación, Sí. para también el mapa laboral que hoy tenés en la ciudad. Tal cual. Nosotros este año, por suerte, hicimos nuevos talleres nuevos que no habíamos hecho nunca, más vinculado a lo cultural. Se abrió un taller de crochet, un taller de bordado a mano. Dimos los mismos cursos que veníamos dando en materia de pastelería, decoración de torta. Eso viene funcionando muy bien, por suerte, hace 2 años. Y ahora, hace 2 semanas más o menos, después de 2 años de gestión y de insistencia, logramos que el ministerio, ex ministerio y Secretaría de Trabajo de Nación nos reconociera la parte que faltaba de los cursos de capacitación en oficio. Así que a principios del año que viene vamos a estar dictando un curso de peluquería y 2 cursos de manejo de máquinas textiles, sí, que es una deuda que tiene el Estado con nosotros y que también fue por lo cual alquilamos la casa que tenemos hoy en día. Así que, por suerte, antes que termine el contrato de alquiler o poder ver o evidenciar dónde va a continuar este hermoso proyecto, los cursos de capacitación, que mucha gente había quedado en lista de espera o esperando que eso ocurra, son una realidad, van a pasar a partir de febrero, así que eso lo vamos a estar anunciando con tiempo. Perfecto. Un poco nos orientamos siempre a lo mismo, una parte cultural, recreativa, de esparcimiento, de vinculación, y algo siempre vinculado a lo laboral, porque entendemos que si una familia no resuelve la cuestión de ingreso, Claro. el resto de las problemáticas no hay forma de abordarla. O sea, si no hay plata para comprar comida, si no hay plata para tratar lo que el tratamiento conlleva por fuera de la gratuidad que te puede dar el Estado, porque gratuito siempre decimos que es para la persona. Total. No es que un tratamiento es gratis, pero vos tenés que llevarle a tu hijo los remedios, las cuestiones de higiene, ropa y demás cuestiones. Y lo mismo para cualquier otra cuestión que uno quiera trabajar. Si la casa no tiene el ingreso garantizado, es muy difícil trabajar otros aspectos. Totalmente. ¿Cuántas personas trabajan hoy en Trazando Puentes? No, trabajar no trabaja ninguna. No trabaja ninguna. No, nosotros históricamente no tuvimos empleados, siempre teníamos profesionales, cuerpos, facilitadores, que siempre se manejaban más que nada en el marco de un proyecto. Se llamaba proyecto, se contrataba a una persona en particular y se implementaba. Bien. Hubo algunas personas que tuvieron como un rol más continuo, más de seguimiento, y también hay mucha gente que colabora voluntariamente en la Bien. institución. Bien. Eso O sea, siempre son parte fue. del voluntariado, digamos, ¿no? Hay Los que parte de están ahí. voluntariado, sí. Históricamente esa gente siempre con el correr de los años fue rotando, Claro. siempre como hay nada más continuidad de la comisión directiva, como cómo funciona eso, pero Exacto. siempre hay gente que o esporádicamente o para una cuestión particular o que se suma solamente como colaborador, año a año siempre sigue apareciendo gente que le interesa poner un poquito de su tiempo para ayudar a Claro, otra gente. claro. ¿Y los desafíos por dónde pasan? Teniendo en cuenta este momento, lo que van viendo también y lo que seguramente recién me decías que a lo mejor proyectando para el próximo año. Nosotros lo que hoy por hoy venimos viendo como, y lo estamos conversando y creo que nos vamos a tomar este verano para poder debatir un poco más concretamente muchas cosas. Venimos viendo que el proyecto nosotros empezamos hace muchos años y venimos a plantear como otra forma de participación. Encontramos una instancia en la cual encontró un techo. Nos parece que hay muchas cosas que nosotros le hemos trabajado institucionalmente, históricamente, no han pasado ni a la conversación pública, ni al diálogo de discusión pública. Nos parece que es una instancia para empezar a involucrar más a la ciudadanía. Nos parece que es un momento particular de nuestra sociedad, del país, hasta el mundo, donde hay muchas cosas, muchos marcos de valores, muchas cosas que uno creía que estaban resueltas a nivel social y de discusión, de que hoy se vuelve a poner en, ¿cómo decirlo? Ahí en algún tipo de velo, de soslayo. Hoy Sí. escuchaba a una diputada, por ejemplo, del PRO, que quiere llevar al Congreso la discusión de las vacunas. Entonces estamos entrando también, nosotros estamos viendo eso, que hay todo, una cuestión no solamente una batalla cultural, como se suele decir coloquialmente, sino también hay muchos planos, muchas capas que se habían resuelto en la sociedad civil, que hoy Sí. se están empezando como a descreer o a intentar instalar ciertos discursos nuevos, y creemos que
eso tiene que llevar por parte de las instituciones de retomar las banderas que siempre se llevaron y empezar a discutir algunas cosas que entendemos que ya tienen que estar resueltas y no podemos volver a discutir cosas de hace 50 años. Claro. O sea que, a ver, vos arrancás con un proyecto, pero todos los años, mediante el momento, te vas ayornando también de alguna manera esas urgencias que hoy tiene o ese modelo que hoy muchas veces termina concretándose. Sí, nosotros, digamos, históricamente lo que planteamos fue que la institución se fundó para colaborar con las personas que más problemas tenían o más necesidades tenían y a las cuales se necesita tener algún tipo de institución que le ponga un paraguas para acercarla a diferentes cuestiones que necesita un cierto acompañamiento porque ha perdido por cuestión simbólica, de ingreso, de historia, de familia, de consumo, lo que fuese, las capacidades personales para de forma autónoma llevar adelante. Cosa que tendría que hacer el Estado, pero que muchas veces no lo hace y que también nosotros creemos en el rol tripartito que tiene un triángulo entre la sociedad, el Estado y la sociedad civil, donde tiene que haber una colaboración de la comunidad que se organiza, de la participación, y no es que solamente hay que delegar a un Estado que crezca y después no dé ningún tipo de respuesta. En ese marco, como te digo, hay muchas cosas que nosotros vimos planteando que han llegado hasta aprobarse en el Consejo Municipal, pero después no se implementan. Hay cosas que nosotros construimos durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo y desde un lugar completamente arbitrario, y con los cambios de gestiones, Pepito Fulanito decidió que eso no le servía, no le interesaba y lo dieron de baja, donde no miden ningún tipo de consecuencia que se tiene. Claro. Y todo viene en un marco de una nueva forma de hacer política, una forma de entender la vinculación social, donde se sigue promoviendo, mucho más que antes, el individualismo, el salvarse solo, en romper los lazos, en el aislarte por medio de los dispositivos tecnológicos, la inteligencia artificial, la rotura de lazos sociales, el sembrar todo el tiempo algún tipo de duda sobre un vecino. Y nosotros queremos venir un poco a contrarrestar esto porque entendemos que a veces trabajando lo particular y no encarando las cuestiones de fondo, estas cosas terminan pasando. O sea, porque también que hoy no vea hoy los gobiernos de ultraderecha o los discursos de crueldad y demás cuestiones, no es lo que surge de la noche a la mañana. Son cuestiones que se vienen trabajando desde el año 2010, diferentes dispositivos, son cuestiones que en la pandemia se recrudecieron mucho, que encontrar una figura particular en la cual poder expresar esas cosas, que viene de una ola a nivel internacional que viene arrastrando por una cuestión de la gente cansada de la creencia en la democracia, en el Estado, que no le da respuesta, por lo cual es completamente justificable. Pero bueno, hay gente que piensa estas cosas y encontró las maneras de llevar adelante un cambio cultural muy fuerte, que nosotros viendo el mediano y largo plazo, por fuera de que hoy exista cierta calma momentánea que la gente necesitaba, vemos que va a ser dificultoso y sobre todo por la construcción social o la comunidad que uno aspira a tener. O sea, a mí me gusta pensar en un futuro, recién estábamos en una cuestión familiar. Me decía, ¿cómo está tu cuestión familiar? Mi cuestión familiar está perfecta. Ahora, pero yo para mis hijos me gustaría construir una comunidad en la cual tengan lazos con sus vecinos, que se interese por lo que le pasa a un tercero, de que si hay algún problema suscitándose con algún colectivo particular, sea discapacidad, sea adultos mayores, le duela como si fuera propio. No es que si a mí no me toca en el bolsillo, yo no lo salgo a hacer, tal cual. Ahora, ¿vos crees que hay una clase de dirigencia en Roldán que está en esa situación? Digamos, del individualismo, de esto que me decías vos, de estas nuevas políticas que empiezan de alguna manera también a ponerse en foco hoy. Yo creo que la dirigencia roldanense es correlato o una foto de lo que es la dirigencia a nivel nacional. O sea, no escapa de... O sea, Roldán no es una isla. Sí vemos a nivel local que muchas cosas que quizá se narran o se dicen, después no se traducen en la práctica, estaría bueno que se pasen. Por lo cual, hace rato nosotros venimos planteando de que toda persona que se siente identificada con cierto marco de valores, siente intención de construir así una comunidad con otro tipo de vínculos, esto que te comentaba anteriormente, que lo que es pensar en una sociedad integrada de cuidados, cambiar un poco la lógica, nos parece que tiene que ser un espacio completamente amplio, diverso y donde se sienten un montón de actores, no solamente personas físicas, no solamente partidos políticos, sino las organizaciones, la institución y cualquier vecino que esté un poco movilizado por pensar en otro modelo social que el que quizás no están planteando las personas que están gobernando. Eso sí también va un poco en correlato con lo que pasó quizás en las últimas elecciones, que hay 300 lecturas que podemos sentarnos a analizarla, creo que hasta todas van a ser correctas, pero para mí lo más fundamental es que cuando uno se plantea en el antagonismo del contrario, si el de enfrente está haciendo todo mal y realmente tiene una imagen negativa altísima, probablemente ese antagonismo te sirva para ganar una elección, pero después no te va a servir para implementar ningún tipo de sistema, ningún tipo de proyecto, ningún tipo de modelo. Claro. No sé si vos habrás visto, pero últimamente lo que antes era, digamos, como los núcleos duros, de pasar de ser a favor de un partido, una expresión política, hoy son en contra de. Sí. Hoy, digamos, el antiperonismo es más grande que el peronismo. Hoy el antimileísmo, macrismo,
espacio derecha, como lo querramos llamar en la época histórica, es más grande que lo que está realmente a favor. Y también hay una cantidad de población que está completamente desencantada y desentusiasmada, por lo cual vemos los niveles de votaciones que son tan bajos. Lo cual es un llamado para una persona que se quiera por lo menos determinar dirigente político o militante político, en la cual entienda que si por lo que uno cual trabaja tanto, a más del 50% de la sociedad no le interesa, es porque algo hay que revisar, por lo cual no está pasando eso. Hay como una especie de descreencia, me decías vos, de la política por parte de la comunidad, del vecino en particular. Creo que un poco también se ve en la poca gente que a lo mejor va a votar, ¿no? Y que se ha también categorizado en las últimas elecciones. ¿Le pasa eso también a las instituciones? De la gente dice, no, es como que se politiza mucho la institución, entonces yo prefiero a lo mejor no participar. ¿Cómo es ese intercambio también, de alguna manera? Yo tengo una visión personal que parte... Digo esto porque, quiero aclarar, porque muchas veces politizamos, o sea, el término política está bien implementado, el tema partidismo por ahí muchas veces termina siendo el foco donde se confunde, ¿no? Tal cual. Por eso te lo pregunto también. Sí. Yo, por favor, digamos que ya cuestión que se confunde lo que a mí me viene pasando hace mucho tiempo, lo vengo viendo en nuestra institución, en otras instituciones en las cuales he sido parte de la comisión directiva, otras instituciones que son varias de las que vengo asesorando, acompañando, ayudando, desde Trazando Puentes de forma particular, es que las instituciones a veces no terminan de lograr algo que pasaba, por lo menos en mi infancia, que me crié en un club, de la identificación de la sociedad. La gente termina tomándolo como si fuera una empresa de servicios, donde cree que pagando una cuota tiene garantía a ciertos servicios o a reclamar ciertas cosas y no entiende que la cuota por fuera de ser una obligación es un pequeño aporte, pero lo más valioso es la participación personal de la persona. Y estoy haciendo una cuestión netamente descriptiva porque yo no he encontrado la forma todavía de revertirlo, pero me parece que es un síntoma de época donde ahí se empieza a poner un poco de desvalorización del rol de las instituciones. Y no creo que haya que llegar a una necesidad de que todo se prenda a fuego, que se cierren todas las instituciones para que realmente la gente pueda poner de nuevo en valor lo que resuelve un club en el barrio, la iglesia en la cuestión espiritual, la misma comunidad organizada de la escuela que hace mucho más de lo que hace. Totalmente. O sea, no solamente una cooperadora que cobre una cuota para intentar repetir un salón, sino un montón de trabajo que muchas veces la gente no ve o no conoce. Y eso también se da muchas veces cuando uno no se involucra en la institución que está participando, terminan pasando esas cosas. Esto viene un poco en este correlato de una sociedad mucho más individualista, donde piensa en salvarse más uno mismo, donde no se interioriza en lo que pasa en las instituciones, cómo funcionan. Claro. También puede ser un correlato de lo que termina pasando en el mal manejo del Estado, o el descreimiento en el base del Estado, porque es como son cuestiones que se van arrastrando. Claro. Pero yo creo que eso sería algo interesantísimo para discutir entre todas las instituciones que componemos la sociedad civil para ver cómo volvemos a generar esta necesidad de participar. O sea, no hace muy poco tiempo en la institución de la ciudad histórica no juntaba gente para la comisión directiva. Claro. Y las mismas personas que llevan a sus hijos a tratarse de ese lugar, que serían como los beneficiados reales, no tienen intención de formar parte de la comisión directiva. Entonces, esto no es una crítica, es una lectura, es decir, che, ¿qué está pasando acá para que... O sea, o estamos yendo o todo camino muy aceleradamente a un mundo completamente nuevo que desconocemos, o hay que revisar cosas de por qué pasaron esas cosas y quizás los primeros tenemos que tomar el guante y decir, che, ¿qué hicimos mal en nuestras instituciones para no poder generar de que esa persona no tome el valor que tiene esto para su vida, para su familia, para la comunidad, y de que si se lleva el chico acá a otro lado, es lo mismo porque estaba pagando la cuota. Es como cambiar el teléfono. ¿Eso también es parte del mal manejo de la clase dirigencial, digamos, dentro de la política? Y yo creo que depende de la institución que vos lo midas en diferentes escalas, sí. O sea, hay parte puede pasar. Gran parte del sindicalismo está un poco vinculado a eso. O sea, el mantenerse las mismas personas, los mismos cargos durante una X cantidad de años, conlleva vicios, conlleva descreimiento, conlleva errores de práctica y también la falta de renovación en muchas instancias te hacen preso de eso. Claro. O sea, cuando uno no está obligado a la renovación, que creo que debería ser algo que debería ser obligatorio, ahí sí, digamos, lleva un ejercicio, ¿cómo decirlo?, mucho más virtuoso para instituciones. Yo no por tomarte vos como ejemplo, pero yo creo que en la comisión directiva de bomberos voluntarios de hace un poco tiempo, están cambiando la comisión directiva cada 4 años. O sea, no sé, estaba Walter, pero bueno, después terminó de ser que estuvo Walter y ahora está Juan Manuel. Y creo que cuando él termine va a entrar otra gente. Entonces, esa necesidad que ustedes se dieron para renovar la comisión directiva creo que oxigena mucho a las instituciones.
Y a veces creo que algunas otras nos faltan. Esto te digo, haciéndome cargo Sí, sí, sí. de lo que corresponde. Martín, ¿cuáles son las problemáticas sociales por ahí que más ves en esa conversación por ahí con la familia? Desde consumos problemáticos, trabajo, no sé, se me ocurre por ahí temas de economía, me parece que es fundamental. ¿Dónde ves ahí la problemática social hoy que está afectando tanto? Nosotros, a nivel familia, se da una conversación, a veces a nivel madre se da otra conversación. Nosotros muchas veces, como te decía, gente que se acerca de forma autonatural viene generalmente atravesada por alguna problemática. Será por violencia, será por falta de empleo, será por necesidades alimentarias, de salud y demás cuestiones, por lo cual ya no llega con ciertos reclamos. Pero en el diálogo que nos venimos dando hace mucho tiempo, con diferentes sectores, diferentes familias, es una combinación de factores que arrastran hace muchos años. O sea, muchos son tercera generación de personas que trabajan en la precariedad, claro. Tercera generación de que no tiene casa, tener generación que fue padre joven y no tuvo ningún tipo de acompañamiento ni apoyo ni del Estado ni de instituciones, atravesado por situación de violencia, atravesado por situación de consumo. Entonces hay cierta pobreza y cierta precariedad estructural que tiene nuestro país, que viene arrastrando hace tantas décadas que ya es un problema generalizado. Y no vemos que eso en mucho porcentaje de la población se venga a revertir, y sobre todo en este último tiempo se puede evaluar con diferentes calibres, pero son situaciones que se vienen poniendo de peor manera. Sí, ¿no? Sí. ¿Se agudizan, vos decís, con el paso del tiempo? Sí, digamos, o sea, si uno quiere tomar, digamos, como la lectura económica, social actual, sí, yo creo que cualquier persona que tiene que pactar un presupuesto para hacer un trabajo precarizado y en 6 meses te subió un 150% de la inflación, directamente trabajaste gratis. Y creo que de la noche a la mañana te bajes inflación a un 2%, que es una inflación completamente alta, es un alivio, una tranquilidad, te permite hacer una pequeña proyección de que vos mañana vas al súper, o vas a la granja de la esquina, y la salchicha para el nene, el tomate o la lechuga están. Tal cual. Ahora sí, hay que ver qué es todas las consecuencias de eso que está pasando y que toda la precarización sigue dando ese lugar. O sea, en Santa Fe ya cerrado se resintió muchísimo lo que son los salarios, tanto del sector privado como del sector público, y eso es toda una rueda que va haciendo que haya menor consumo, que genere menor ingreso. Es toda una rueda que de la noche a la mañana no ocurren las cosas catastróficamente, pero uno va evidenciando que las cosas van hacia un lugar donde va a haber un difícil retorno, y que si siempre aparece el salvavidas, algún día esos salvavidas se van a terminar. O va a ser peor, que va a pasar como algo pasó en el gobierno de Mauricio Macri, que va a aparecer una crisis en Turquía, la lira turca va a devaluarse y un correlato va a hacer que te impacte la crisis. Hoy está en una situación súper endeble, donde te viene el tipo con el país todavía con mayor peso militar y económico del planeta, que tiene la maquinita de imprimir billete, a decirte yo te banco. Pero si explota una tercera guerra mundial, si pasa alguna cuestión por el Congreso que tienen que aprobar todas estas cosas, es como que está todo muy ahí agarrado de los pelos y no tenés la espalda para bancar una crisis internacional que puede pasar, como pasó con la pandemia, como pasó con Lehman Brothers en 2008, como pasó muchísimas veces en la historia del país. Ahora, cuando ese tejido que vos contás se rompe, la primera afectada dentro del marco del territorio que recién hablábamos es la institución, digamos, las instituciones intermedias son las más afectadas, digamos, porque a lo mejor el chico no va más al taller, porque la familia deja a lo mejor de ocupar a lo mejor lugares para poder estar, o a lo mejor los tiene que ocupar con otra cosa. ¿Se siente eso, de que son los primeros afectados muchas veces? Sí, generalmente cuando se afecta la institución intermedia, el que más afecta es al que menos tiene. Claro. Porque a veces es lo único que tiene, o a veces también por medio de estos comotivos. O sea, así como nosotros tenemos un esquema de gente que pone algo de ingreso y gente que no pone nada, la mayoría de instituciones los tienen. Sí. Entonces los clubes becan gente, en el marco de las comunidades educativas, las cooperativas escolares se junta para copa de leche, para segundo alimento, o los grupos pastorales. Y cuando viene el coletazo, la institución pierde ese marco de recursos que lo vuelca directamente ahí. Entonces la gente que está como en la peor situación, el golpe lo siente de doble manera. Pero también hay mucha gente que hace muchísimo tiempo viene sintiendo esos golpes y como de cierta forma el cuerpo se le viene acostumbrando a los achaques. Como que ya generó una coraza. Genera una coraza y se ha acostumbrado a vivir con poco, se ha acostumbrado a soñar poco y se ha acostumbrado mucho más a la inmediatez, lo cual también lleva a esto de que se pierden los proyectos de vida, se pierden los proyectos de futuro,
Los jóvenes ya no sueñan ni con comprarse un auto, comprarse una casa. Es mucho más fácil tentarlos por la parte delictiva, porque les da una cuestión de pertenencia, de estatus, de ingreso. ¿De inmediato? Sí, de inmediato, pero también son cosas que la sociedad no te está brindando. Claro. O sea, nos parece que poder llegar a volver a abrazar a toda esa gente que se cayó y que nadie se está tomando el esfuerzo de levantarlo, es porque se la ha descuidado. Nosotros hace un tiempo que venimos involucrándonos, tenemos un compañero de institución que trabaja masculinidad y cuidado hace muchísimos años, y un poco que eso viene a generar un paraguas mucho más amplio que Trazando Puente viene trabajando en materia de educación, de consumo problemático y violencias. Nosotros queremos empezar a hablar de la sociedad del cuidado, del autocuidado, de las personas que cuidan a otras personas, del cuidado del medio ambiente, la casa común, de cómo nos cuidamos entre nosotros, y esto hablamos de cómo nos involucramos y cómo pensamos un poquito más en el otro y en la otra persona para hacer esto, digamos, una comunidad, no de que si yo me salvo solo o si a mí me va bien, a mi familia me va bien, voy a tener mejor vida. O sea, un individuo en una sociedad no se realiza, no se puede realizar nunca. Tincho, ¿te quedas un ratito más? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Vamos a hacer la pausa. Estamos hablando con Martín Gallategui. Es una charla interesantísima, como siempre, que tenemos para poder abordar no solamente lo que está ocurriendo dentro de la sociedad y cómo afectan las instituciones, sino también la mirada, ¿no?, de lo que está ocurriendo también hoy, no solamente en la sociedad, en la ciudad de Roldán, sino también a nivel país, lo que termina penetrando y lo que termina lamentablemente ejerciendo, ¿no?, en estos tiempos. Hacemos la pausa, una pequeña pausa y enseguida venimos. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Pipis Mini Market, de todo encontrás, productos sin gluten, picadas y más en Pipis. Si tenés hambre o querés picar, turquesa y naranja no podés fallar. Quesos, pan, fiambre o productos Intac, en Pipis te vas a enamorar. Muchas picadas para compartir, tantas bebidas para elegir, para regalar en alguna ocasión. En Pipis llevas de lo mejor, los mejores precios para aprovechar en Pipis. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada. Ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos.
Seguimos hablando con Martín Gallastegui en este Hoy por Hoy de día miércoles. Hablamos mucho de todo lo que también, viste, una lectura muy propia de lo que está pasando también en la sociedad, Martín. ¿Qué aprendes de la realidad? ¿Qué vas aprendiendo a medida de que van pasando los momentos, a medida de lo que vas transitando en las instituciones, en trazando puentes, de las conversaciones, de la gente del voluntariado, de qué te nutrís y cuáles son los aprendizajes que vas teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que va pasando y muchas veces los cambios ida y vuelta que existen en el país y que de alguna manera también, ¿no?, interpelan también aquí en las pequeñas urbanizaciones. Tal cual. Mira, yo un aprendizaje personal que lo puedo hacer ahora que soy un poco más maduro y tengo 38 años, que uno más joven se cree que se come el mundo. Yo el último tiempo me empecé a permitir quizá escuchar otros tipos de voces, otro tipo de autores. Me volví a enamorar de la lectura, empecé a leer mucho más de lo que estaba leyendo últimamente. Mejoré mucho mis consumos, viste que uno el ratito entre la familia y el trabajo las cosas tiene poco y a veces uno quiere distender la cabeza y se pone a mirar una serie, se pone a mirar una película, cosa que sigo haciendo porque me fascina, pero fue como una discusión personal, fue bueno, o sea, si queremos interpretar mejor el momento y no ser la sensación de lo que uno siente o interpreta, empecemos a leer gente interesante. Entonces empecé a leer algunos sociólogos, algunos antropólogos que están planteando cosas de hace mucho tiempo que uno no las leyó, entonces puede interpretar mejor lo que está ocurriendo. Pero me parece que hay que tener ese termómetro, hablar con la gente y salir de, como decía, de esa lógica de creer que uno la tiene más clara que el resto y darse la posibilidad de escuchar al otro e intentar interpretar por qué pasa tal cosa. Claro. Yo me acuerdo que cuando terminó la última elección, gente muy cercana, muy amiga, muy enojada, y yo intenté decir, che, pero ¿qué pasó con esto? O sea, no me quiero enojar con la persona. Yo no caigo en la demagogia de decirle el pueblo nunca se equivoca, porque el pueblo se vive equivocando y yo me vivo equivocando. Pero sí decir, alguien debe tener un justificativo real o válido de por qué pasa esto. Entonces me parece que el aprendizaje es eso, digamos, hay que tener apertura, hay que entender que a veces uno no maneja todas las variables y que muchas veces hay que poner en cuestión las cosas. No hay que tener miedo a la crítica, a plantear cuestiones, che, no, tal cosa no decir, porque si tal se enoja, yo lo voy a perder y tal lo voy a perder. Entonces como que salir de lo instantáneo y empezar a pensar un poco más a largo plazo. Yo creo que hoy por hoy el mayor aprendizaje que tuve hoy es ese. O sea, la necesidad de formación que la había perdido, no por una cuestión de que no me haya parecido necesario seguirme formando, sino que uno ponía el tiempo disponible en otras cosas. Pero me parece que uno tiene que estar un poco más mucho al día con otras lecturas y también esto, tener la apertura de escuchar otras voces que quizás no están ni en tu marco ideológico, quizás no está estrictamente en los espacios que uno lo vincula o identifican, pero que tiene la forma de interpretarlo de otra manera y te puede abrir por lo menos un poco más la cabeza. Claro. ¿Y con qué soñás? ¿Con qué sueño? ¿Con qué soñás? ¿Con qué soñás con Trazando Puentes? Yo lo que sueño hace mucho tiempo es de vivir honestamente un mundo más justo. Eso la verdad que creo que me motorizó siempre para estar de este lado de la película. Es una la vida que uno tiene en este mundo, así que tiene que decir dónde pone el tiempo y la energía. Yo históricamente desde chiquito fui emprendedor, me vinculé mucho más al sector privado y en un momento tomé la determinación personal que quería poner más la capacidad y el tiempo en intentar mejorar la situación de otras personas, obviamente también cubriendo mis necesidades personales, porque no tiene que ser un mártir de la vida. Tal cual. Pero me parece que quienes tenemos la posibilidad, la capacidad y la necesidad de hacer alguna contribución, hay que buscar el lugar por donde canalizarlo. Sí. Lugares hay un montón. Se puede venir a Trazando Puentes, se puede ir al cuerpo de bomberos, se puede colaborar con un club, con una vecinal, pero me parece que yo sueño un poco más con eso, con volver a un mundo del cual a mí me enamoró por lo menos el espíritu de la participación, que es eso, el involucrarse, el vincularse con el otro, en el salir de la lógica personalista, en el creer que todo es plata, es todo material. Sí. También no les obliga, a mí la pandemia me cambió mucho la cabeza. Yo creo que la pandemia a mí y a mucha gente nos hizo poner mucho más en valor el poder pasar más tiempo con tus hijos, el estar más tiempo en tu casa, en bajar un cambio. También sueño con dejar un poco el teléfono, que hoy por hoy nos atañe a todos. Sí, la verdad que sí. A veces uno se da cuenta y dice, che, no tenía que estar haciendo esto. Sueño con recibirme en 1 año y medio, que también de las cosas buenas del último tiempo que retomé la carrera, cosas que... ¿Qué estás estudiando? Licenciatura en Administración. Mirá.
como lo antagónico de lo que profeso todos los días, pero eso lo vengo aprendiendo hace mucho tiempo, que los estudios de administración, las ciencias económicas tienen muchísimo para aportar Claro. al sector. Es más, muchas de las cosas que yo he aprendido en esa carrera hacen que Trazando Puentes no se haya fundido Claro. en los últimos 3 años, ejercicio económico, financiero, vinculaciones, que también vengo intentando desarrollar hace tiempo con extensión universitaria para contribuir con las instituciones intermedias, que no pueden las comisiones directivas de forma autónoma hacerla porque no tienen la capacidad ni el conocimiento, pero hay toda una universidad que sí les puede dar una mano y mejoraría todo. Tal cual. Así que creo que hay ahí como un divorcio entre la ciencia política y las ciencias económicas que se puede llegar a muchos puntos en común, tanto, voy a decir, para las instituciones medias y para la gestión del Estado. Tal cual. Yo hace poco rendí una materia que es gestión de recursos humanos de 5º año y hablaba con el docente de todo lo bueno que sería llevar todo lo que él nos dio en la materia a la administración pública. Mirá. Cambiaría radicalmente la motivación de los empleados, la falta de liderazgo, las movilidades, los desarrollos personales. Después que se puede implementar, pero hay mucho estudio, mucha experiencia y muchas líneas de trabajo que se puede sacar de un ámbito y poner en otro y pueden llegar a dar, por lo menos en la parte teórica, experiencias. ¿No descartás en algún momento ser una opción para un cuerpo legislativo local, para un ejecutivo? ¿Por qué no? ¿Se te pasa por la cabeza, se te cruza, digamos, con todo esto que vas aprendiendo, todos estos proyectos, de volcarlos a lo mejor dentro del Estado local? No, yo lo que siempre me interesó y me gustó es que no tener una experiencia independiente, sino poder confluir una mesa y un grupo de trabajo, Bien. donde quien tome la voz, que muchas veces tengo que hacer a mí, a veces puede ser más cara dura, a veces porque uno le piden los mismos compañeros, en principio puede exponer lo que esa grupalidad quiere exponer. Y segundo, por lo menos lo he hecho en varios momentos, es siempre intentar promover compañero o compañera para el lugar más estratégico. A mí me parece que cuando surge la posibilidad de acceder a algún lugar de decisión, porque lamentablemente la experiencia nos ha demostrado que desde el voluntariado, desde el sector intermedio, no se llega siempre al puerto final. A veces se aprueban ordenanzas, pero después no se implementan. A veces te llega un proyecto para restituir cierta cosa en la legislatura provincial, se aprueba, pero después no se implementa. O a veces la puerta no se abre porque no sos básicamente más que una institución. Entendemos que en este mundo hay gente que toma decisiones y hay que ocupar los cargos de decisión. Pero tenemos una filosofía de que tiene que ir la persona más adecuada para el lugar más adecuado. Si nosotros en algún momento hay posibilidad de contribuir en algún esquema legislativo, ejecutivo, a nivel local, provincial, nacional, en algún aspecto de lo que es la parte de niñez, ir al compañero o a la compañera que está trabajado vinculando directamente a niñez. Si pasa algo referido a género, a consumo, vamos a hacer siempre lo mismo. O sea, yo nunca me pondría primero que nadie. Me parece la cuestión ególatra no suma en nada. Y también quizá un poco estaría yendo en contra de todo lo que vengo intentando comunicar hace tanto tiempo. Sí. Que es esto, digamos, romper las figuras particulares, hacer una mesa amplia, llevar las propuestas, que generen identidades, que se generen liderazgos y que por fuera que a veces el grupo demanda que cierta persona sea el portavoz porque se puede identificar mucho más fácil un proyecto de una persona, a veces hay que tener un poco la altura de entender cuándo es la situación o el momento de cada persona en particular. Yo muchas veces me han propuesto y lo he rechazado por cuestiones personales y familiares, que es de público conocimiento. Hoy por hoy son cuestiones que a corto plazo no lo descargo, pero sí me parece que, sobre todo lo que, como dijiste vos, ¿cuál es el mayor aprendizaje? Uno de esos es esos. Bien. O sea, uno tiene que trabajar para que se pueda desarrollar un proyecto, una propuesta que vuelva a generar mayorías, que vuelva a enamorar a la ciudadanía y que eso haga que lo que después se traduzca o simplemente sea coherente con lo que uno está planteando. Si después cuando uno llega a la posibilidad de quizás alcanzar algún lugar estratégico como grupalidad y termina poniendo el personalismo o los arreglos previos anteriores, se está contradiciendo. Y creo que eso va a seguir haciendo que todas las últimas experiencias que hacen que la gente cada vez crea más, cada vez que esté más desconfiada, solamente va a seguir poniendo más leña al fuego. Perfecto. Por último, te voy a poner a laburar un ratito. Si tenés que resumir en una frase la misión de Trazando Puentes, Sí. ¿en qué frase lo resumís? La misión. El objeto sería en cuestión de estatuto. No, está bien, sí. Pero nosotros, digamos, lo que siempre planteamos, que una cuestión que también es muy asimilable al nombre que dijimos de instituciones, que es trazar un puente entre la ciudadanía y sus derechos. Bien. Si hoy por hoy, ¿cuál es nuestra misión a mediano plazo? Sí. Creo que es construir una sociedad de cuidados. Ok. Yo creo que hoy por hoy lo que charlamos en la última reunión y vamos a estar todo el verano trabajando, por un lado intentar trabajar para
contribuir con esa construcción de una sociedad de cuidados que creemos que es necesaria para cambiar la cuestión cultural que hoy se está intentando implementar. Y en paralelo nos parece necesario quizás no hacerlo tanto de forma evocativa y más con actividades y promover la participación que estamos viendo que falta. Creo que esas son las dos tareas que nos queremos encaminar para el 2026. ¿Dónde encuentran Trazando Puentes? ¿Dónde se pueden comunicar? Trazando Puentes sigue estando en San Juan 619, por lo menos hasta mitad del año que viene vamos a estar ahí, después veremos dónde seguimos, que termine el contrato de alquiler. Nos pueden encontrar muy fácilmente en redes sociales como cualquier institución hoy en día, ponen Trazando Puentes, tanto en Instagram como en Facebook, y nos van a encontrar, y si no los teléfonos que son de libre comunicación. Es más, uno pone en Google Trazando Puentes y sale la página de internet, están los contactos, y si no, como siempre dijimos, no voy a decir la mayoría de la ciudad, pero una gran parte de la ciudad o pasó por Trazando, o fue parte de Trazando, o se acercó por alguna cuestión, así que con que le pregunten a algún amigo, conocido, vecino, seguramente alguien van a conocer. Es una localidad que cada vez crece más, que cada vez necesita más planificación, necesita una dirigencia política mucho más adaptada a las necesidades actuales, pero sigue siendo una gran comunidad. A mí me gusta el espíritu del pueblo que no perdió Roldán, y me parece que eso genera esto, que los vínculos, por lo menos a nivel local, no sé si a nivel nacional, va a ser una linda tarea, pero posiblemente restituirlos, y que puede llegar esto, que como lo pasa a nosotros cuando necesita una cuestión de consumo, le pregunta a un vecino y llega a nosotros. Creo que si cualquier persona quiere llegar a Trazando Puentes, para lo que escuchó, para sacar cualquier inquietud, porque si uno quiere participar, no sabe en dónde, no sabe cómo, lo pregunta, lo averigua y va a llegar muy fácilmente a juntarse con nosotros. Martín, gracias por venir, gracias por el rato. Un placer, gracias por invitarnos nuevamente. Martín Gallastegui, de la ONG Trazando Puentes, y este trabajo siempre tan importante que llevan a cabo las instituciones en estos momentos, como siempre decimos, convulsionados, que muchas veces atraviesan a las sociedades y que son fundamentales para que las instituciones estén presentes y que de alguna manera también se muestre ese trabajo, ¿no? Que siempre es tan importante para esa construcción. Gracias al Pelo Uriel Nazareno, como siempre, que nos acompaña durante todas las noches. Nosotros volvemos el próximo miércoles en esta recta final de año, ¿no? Que ya empezamos a transitar aquí por la pantalla del Canal 4 Regional. Que tenga una linda semana. Hasta la próxima.